Saludos. Aquí vamos a continuar con la serie de videos en donde estamos estudiando el libro de Isaías en todas sus partes cuando describe acontecimientos de los tiempos del fin. Cuando describe acontecimientos de los días de dolores, de principio de dolores, cuando describe los acontecimientos del último gobierno mundial, que es el de la gran tribulación, y cuando describe acontecimientos del milenio y algo que se pueda describir posterior al milenio. En este día vamos a estar estudiando el capítulo número 12, capítulo corto, pero tiene unas enseñanzas bien bonitas, descriptivas de cómo se portará el pueblo de Israel durante el milenio y cómo Dios ha logrado hacer lo que ha logrado hacer, que nunca había logrado hacer con su pueblo. Recuerden siempre, Isaías significa Jehová es salvación, que es lo que Él quiere con todos los seres humanos de la tierra. Jehová es tu Salvador y alcanzamos la salvación a través de Jesucristo, por medio de arrepentimiento y aceptación del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que mediante ese sacrificio perfecto nos redime a todos nosotros que le aceptamos. Así que comencemos ahora con el estudio de la profecía del capítulo 12 de Isaías, de la profecía de los últimos días. Miren cómo dice el capítulo 12 en el verso 1. Comienza diciendo en aquel día. Recuerden que hay una continuidad con el verso que describe lo que había acontecido anteriormente, y esto es al final del capítulo 11, en donde se estaba describiendo los acontecimientos en el día grande de Jehová, que es cuando todos los ejércitos de la tierra del último gobierno mundial tenían prácticamente rodeado, próximo a destruir al pueblo de Dios. Y allí llega Jesucristo en su segunda venida y con la espada de su boca, con su palabra, destruye todos los ejércitos. Israel se encontraba, como decimos nosotros, entre la espada y la pared. Imagínense cómo estaban, pensando: aquí seremos destruidos. ¿Vendrá Dios a ayudarnos como nos ayudaba en tiempos antiguos? Pero hemos pecado contra Él. ¿Qué sucederá ahora? ¿Vendrá o nos dejará aquí como parte de su juicio? Porque ellos sabían que Dios los había puesto en juicio en muchas ocasiones. Ellos sabían que en ocasiones juicio de Dios había matado a los que se habían rebelado en contra de Él, aún a los de su mismo pueblo. Ellos sabían que Dios es un Dios justo. Por lo tanto, imagínense cuántos pensamientos tendrían ellos. Hasta aquí llegamos. Algo parecido a cuando se encontraron frente al Mar Rojo, con el ejército de los soldados egipcios a su espalda, muros a la derecha de sobre 150 pies que no se podían escalar, al igual a su izquierda, muros de roca de sobre 150 pies de altura que no se podían escalar y que ellos mucho menos podrían escalar, y que si comenzaban a escalar allí serían matados por los egipcios. Y al frente tenían el Mar Rojo, que decían: ahí no podemos cruzar, pero Dios les abrió el Mar Rojo. O sea, ellos han confrontado muchas situaciones en donde han visto la mano de Dios y estaban en este momento clamando: ¿qué sucederá, Señor? Aquí estamos. Al frente nuestro están todos los ejércitos de la tierra, a punto de devorarnos y destruirnos. Padre, perdónanos. Y ellos tenían que estar clamando. No hay duda de eso. No hay la menor duda. Porque Dios reacciona al clamor de su pueblo. Y en ese momento llega Jesucristo y con la espada de su boca destruye todos los ejércitos. ¿Y qué sucede después de eso?
El pueblo, y eso ocurrió también en Jerusalén, porque había batalla en Jezreel y en Jerusalén. ¿Y qué sucede después de esa gran victoria divina por el pueblo que clama, que Dios defiende y destruye a los enemigos? Después lo que van es a buscar las riquezas de esos pueblos, de todos los pueblos de alrededor y de los pueblos de Oriente. Y ahí son nutridos de riquezas abundantes, de oro, plata, diferentes artefactos necesarios para la vida diaria, de ropa, de vestimentas, de muchas cosas, como en Egipto, que fueron provistos de grandes riquezas en el Éxodo. Pues aquí salieron de ese lugar de derrota hacia un lugar de triunfo, porque Dios los defendió. Por eso dice que luego de esos acontecimientos que se describen en el capítulo 11, que es un video que les aconsejo que todos ustedes vean, porque describe cosas que yo sé que usted nunca ha escuchado, y por lo menos sí le puedo decir que algunas las puede haber escuchado, pero no todas. O sea, hay unas cuantas enseñanzas en el video del capítulo 11 que yo sé que usted nunca ha oído. Y Dios liberta a su pueblo y ahora comienza posteriormente, en eventos posteriores, y les dice, en aquel día. Vamos a leer los comentarios. Esto es cuando se reciba y se tenga la restauración después de la batalla del día grande de Jehová en el valle de Jezreel. Aquí ya se está haciendo una definición de lo que estará aconteciendo en el comienzo del milenio. Note que dice en aquel día. Esto es una expresión que continúa describiendo lo mencionado en el capítulo anterior. O sea, cuando dice en aquel día, es en un día posterior a lo descrito en el capítulo 11, que les aconsejo que vean ese video. Si lo estudian, no se van a arrepentir de haber tomado su tiempo. El video dura más de una hora, dura una hora y 5 o 6 minutos, pero usted no se va a arrepentir de haber sacado una hora para estudiar ese video. Dice Jehová, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Fíjense, como dice, Dios diciéndole a ellos lo mismo que ellos van a decir, y es que lo van a decir. Ellos dirán, el pueblo de Dios dirá, cantaré a ti, oh Jehová. Cantaré a ti, oh Jehová, porque tú eres quien nos libra de todo problema, de toda situación adversa. Tú eres quien nos libra de la muerte. Cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, y con mucha razón, tu indignación se apartó. Tu indignación se apartó y no nos destruiste, porque éramos merecedores de una destrucción, por lo perverso que éramos. Pero pasamos el camino difícil y sabemos que hubo un pueblo remanente fiel que luchó y oró por todos nosotros y tú respondiste a esos pocos. Y aquí estamos todos reconociendo tu grandeza, tu amor, tu protección, todo lo bueno que tú haces por todos nosotros. Aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. ¿Cuándo es que le ha consolado? Pues después de esos acontecimientos, Dios entra en un proceso de consolación. Miren cómo dice la explicación. Aquí el pueblo de Dios está reconociendo que, aunque Dios se había enojado contra ellos, y con mucha razón, Dios retiró su indignación al procesarlos por juicio y luego les dio grande consolación. Tanto que ahora deciden alabarle con cánticos y grande júbilo. ¿Y cuándo es que ocurre esto? En eventos posteriores al día de la gran tribulación. ¿Y qué es lo que comienza después
del día grande de Jehová al final de la grande tribulación. ¿Qué es lo que viene después de la grande tribulación? El milenio, el milenio. Y habíamos estudiado en el capítulo 11 que el enemigo es encerrado por 1000 años con todo su ejército de las tinieblas. No fue encerrado solo, fue encerrado con todo su ejército de las tinieblas. Fíjense que tanto ahora, reconociendo la grandeza, el amor, la misericordia de Dios, dicen: te cantaremos a ti, oh Jehová, y te alabaremos por siempre. Vamos a continuar ahora con el verso número 2. El verso 2 dice: he aquí Dios es salvación mía. Este es el pueblo hablando. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré. Me aseguraré y no temeré. Porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Fíjense cómo se expresa este verso, que es la forma en que el pueblo ahora reacciona en el comienzo del milenio y durante el milenio. He aquí Dios es mi salvación. He aquí Jehová es salvación mía. He aquí Dios es salvación mía. Es lo mismo. He aquí Dios es quien me salva. He aquí Dios es el que me ha salvado. Por lo tanto, me aseguraré y no temeré. Porque si yo me cuido, no tengo nada que temer. Si yo me porto bien, no tengo nada que temer. Si yo obedezco a Dios, no tengo nada que temer. No me va a pasar la preocupación que tenía en el valle de Jezreel, que allí pronto iba a morir. No, me aseguraré, me cuidaré, obedeceré la ley, obedeceré a Dios, obedeceré los mandatos de Dios, obedeceré lo que Dios me diga que haga. Y entonces, obedeciendo, no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Este es el recuerdo grande de la salvación que tuvieron cuando fueron confrontados por todos los ejércitos de la tierra, que ellos estaban viendo cómo venía arrollando, atropellando el anticristo, el mismo Satanás, dirigiendo el último gobierno mundial, matando a todos los cristianos, persiguiendo al pueblo de Dios, matando al pueblo de Dios. Ellos vieron todo eso. Por eso dicen que Jehová ha sido mi salvación. Jehová es el que me mantiene vivo. Jehová es quien mantiene este pueblo. Jehová es quien nos tiene vivos. Somos su pueblo escogido. Aquí estamos, gracias a Dios, por su misericordia, porque retiró su enojo contra nosotros y entró en misericordia y escuchó nuestro clamor y nos defendió y nos protegió. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, que es salvación para mí. Esta expresión de me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es define que el pueblo de Dios ahora estará muy consciente de lo ocurrido y cuidarán sus vidas para asegurar y agradar a Dios con amplio conocimiento. Está escrito así mismo en el original en hebreo. Esto no es ninguna traducción. Esa expresión de ese nombre, de ese apodo, está escrita así mismo en el original. En hebreo es también un nombre de Dios, Padre, de Dios Padre. Es como un apodo cariñoso con grande estima. Es una demostración de amistad íntima y profunda, bien estrecha, entre nosotros su pueblo y Dios. Bien unidos que estamos, rescatados de la muerte. Aquí estamos nosotros delante de Dios y Dios está con nosotros.
Por eso se expresa así en estos momentos de arrepentimiento y agradecimiento del pueblo de Dios por todo lo que Jehová ha hecho por ellos. Si Dios no hubiera actuado como actuó, el pueblo de Dios hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Y ellos lo sabían, ellos lo saben, lo van a saber cuando llegue este momento. Por eso van a alabar hasta vaciarse, hasta que el corazón se les vacíe a los pies de Jesucristo dándoles gracias. Y llorarán como lloró aquella mujer, enjugando los pies de Jesús con sus cabellos. Así actuará el pueblo de Dios en el milenio con Jehová, su todopoderoso Dios. Mire cómo continúa esta gloriosa expresión descriptiva de la reacción del pueblo de Dios después de haber sido libertado al final de la gran tribulación. El verso 3 nos dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Sacaréis con gozo, con alegría, con regocijo, con inmensa satisfacción por lo acontecido. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. La salvación produce un estado de vida espectacular, de paz, de gloria, de gozo, de grande satisfacción. Por eso es que dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Esto también quiere decir que recibirán grande bendición de parte de Dios porque se arrepintieron, que es lo que Dios quiere. Y Dios va a lograr cosas con ellos en esta fecha, en el milenio, que nunca había logrado con su pueblo. Vamos a ver cuáles. Miren cómo dice la explicación. Esto es una expresión que describe cómo se sentirá el pueblo de Dios ya en el comienzo del milenio, recibiendo todas las bendiciones que Dios les da con grande y abundante gozo. El sentir la salvación produce gran satisfacción y se disfruta grandemente con bendiciones y presencia de Dios, lo que tendrán ellos en el milenio. Grandes bendiciones y presencia de Dios, porque Dios estará reinando desde Jerusalén. Imagínese por todo lo que pasaron, todas sus luchas, todas sus batallas, las persecuciones, y ahora cómo están delante de Dios con inmenso y abundante gozo, dispuestos a dar su vida, a rendir su obediencia en todo. Así estaban ellos, y alabando en continuo sacrificio de alabanza, en grande satisfacción, con grande agradecimiento. El verso 4 nos dice: y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Aquí hay una expresión del pueblo, de una instrucción, de una orden que ellos mismos proclaman, que Dios está diciendo que va a ser la conducta de ellos. Cuando ellos dirán en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, en otras palabras, enseñad a las naciones de la tierra las obras que Jehová ha hecho. Recordad que su nombre es engrandecido. Recordad, naciones todas, que Jehová es grande y todopoderoso. Miren todo lo que ha hecho. Nos puso en juicio por nosotros haber desobedecido. No desobedezcan ustedes las órdenes de Dios, porque Él es grande en misericordia. Él es todopoderoso. Él quiere nuestro bien, como el bien de ustedes también. Por eso ellos dicen: cantad a Jehová,
Aclamad su nombre, eso se lo están diciendo a las naciones. Naciones, canten a Jehová. Naciones, clamen a su nombre. Naciones, haced célebres todos ustedes sus obras. Pueblo de Israel, anúncienle a las naciones todas las obras que Dios ha hecho. Recordad que su nombre es engrandecido por él mismo, con su poder y gloria sobre toda adversidad. Esa es la realidad. El pueblo de Dios irá a llevar el mensaje de la grandeza de Dios a las demás naciones. Este mismo pueblo que fue libertado en el valle de Jezreel irán por todas las naciones enseñando que Jehová es el Dios verdadero, el Dios que liberta, el Dios que protege, el Dios que salva, el Dios que sana, el Dios que da todo lo bueno. Esto nos describe lo que Dios hará con su pueblo, lo que nunca había logrado antes. Dios nunca había logrado que su pueblo completo, lo está haciendo actualmente con el pueblo cristiano, con el que ha sido injertado, pero con el original no lo ha logrado. Lo va a lograr aquí en el comienzo del milenio. Esto nunca Dios lo había logrado con su pueblo original. Nunca, nunca su pueblo original se había lanzado a visitar las demás naciones, a llevar la enseñanza de que Dios es el Dios único y verdadero, aunque ellos dijeran que eran el pueblo escogido, porque antes se podían unir e integrar al pueblo de Dios y eso nunca prácticamente lo hicieron como lo están haciendo aquí ahora, de forma sobre toda la faz de la tierra. Esto nos describe lo que Dios hará con su pueblo, lo que nunca había logrado. Su pueblo transformado y convertido ahora enseñará a los demás pueblos que hay que reconocer que Jehová es el único Dios verdadero, el Dios veraz y todopoderoso. Y que asimismo hay que reconocerlo y rendirle culto de todo corazón. Y en los días del milenio hay un llamado a las diferentes naciones de la tierra que vayan a Jerusalén a buscar y nutrirse de Dios, a rendir ofrenda, culto, reconocimiento al Dios del universo, al Dios todopoderoso. Y se llamará una fiesta, allí habrá una fiesta anual en donde todos tendrán que ir a Jerusalén. Continuemos. Miren cómo continúa el verso 5, reafirmando lo que decía el verso 4 y el 3 y prácticamente este capítulo completo. Escuchen esto, cantad salmos a Jehová, es una continuidad de la expresión del verso anterior. Canten salmos a Jehová, pedirán los israelitas a las demás naciones y a ellos mismos también, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Una aclaración bien exacta y precisa de que es mandato de Dios, de que Dios los manda sobre toda la tierra, hacia todas las naciones, a ordenar que se adore a Jehová, que se le canten salmos a Jehová, porque Él es grande, porque ha hecho cosas magníficas con su pueblo. Acérquense a Dios y recibirán de las mismas bendiciones de Dios. Sea sabido esto por toda la tierra. Vayan a todas las naciones y prediquen y enseñen esta verdad y canten salmos y busquen de Dios y arrepiéntanse de sus pecados y pídanle a Dios que les perdone. Es un evangelio que se estará predicando en el milenio. Hay un evangelio que continúa predicándose en el milenio. Y allí va a haber reacción a la enseñanza, a la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios produce un efecto. Va a haber cambio con toda esta acción. El Apocalipsis habla de un evangelio durante esa época. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Esto
es orden de Dios que esta enseñanza sea esparcida por todos los pueblos, por todas las naciones durante el reino milenial. Esto es logrado como nunca antes había sido logrado por Dios con su pueblo. Esto para los que ya existen y para los que serán añadidos, los que nacerán durante el milenio, donde la edad de la vida de los hombres será como la edad de los árboles. Durante el milenio los hombres van a vivir cientos de años. Va a haber una presencia de gloria de Dios que nutrirá la salud hacia los habitantes y mucho más a aquellos que se acerquen a Dios. Vamos a pasar ahora al verso 6. Miren este verso 6 que describe la gloria de Jehová en Jerusalén. Verso 6 dice: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Moradora de Sión es el pueblo de Dios viviendo en Jerusalén. Regocíjate y canta, porque en medio de ti está Jehová, el Dios que te ha librado de toda situación difícil. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Regocíjate y canta tú que vives en Jerusalén, porque ahí cerca de ti está Jehová, bendiciéndote, y estás viendo la gloria de Él, como habíamos dicho en videos anteriores, con una cobertura de nube del Espíritu cubriendo toda la región de Jerusalén, protegiéndolos de los daños del sol, y de noche una irradiación de gloria, de iluminación, para iluminarles y darles luz. Habrá gran regocijo en el pueblo de Dios y será en todo el pueblo de Dios, los que están en cuerpo natural y los que ya han sido redimidos en cuerpos glorificados, que también estarán allí viviendo en Jerusalén. Y todo el pueblo de Dios habitará en Jerusalén durante el reino milenial. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Grande es en medio de ti el Santo de Israel, porque Jehová habitará en medio de todo su pueblo en Jerusalén. Con los que tienen aún el cuerpo natural, que salieron de la gran tribulación, y los que ya tienen el cuerpo espiritual glorificado, que bien llegaron al cielo en el arrebatamiento, o que dieron su vida por el Mesías en la persecución que hubo en la grande tribulación, y alcanzaron redención y vida eterna, porque no se dejaron marcar. Allí estaremos todos, de una forma o de otra, o con cuerpo natural, o con cuerpo glorificado, como bien requiera y acontezca según nos ocurra, pero allí vamos a estar. Te invito a que estés allí. ¿Cómo llegas allí? Solamente aceptando a Jesucristo como Salvador personal, rindiéndote a sus pies y diciéndole: Señor, perdóname por mis pecados, por mis errores, límpiame, lávame con tu sangre preciosa, con tu sangre redentora, que me quita todo pecado y me concede acceso al reino de los cielos. ¿Y cómo mantenemos esa salvación? Con obediencia, buscando obedecer la palabra y sirviéndole al Señor como Él nos indique. Dios te bendiga. Vamos camino, ahora, camino primero hacia el milenio. Usted y yo debemos de estar allí. Después, ¿dónde es que vamos a estar? En el reino eterno de Dios. Pero primero vamos a pasar por el milenio.
por el reino milenial de Jehová y de Jesucristo, donde Él reinará directamente toda la tierra desde Jerusalén. Allí estaremos con Él. Dios te bendiga y te alcance, te ayude a alcanzar esa victoria, que es la victoria más grande que hombre puede alcanzar. Sea la gloria de Jehová sobre tu vida. Dios te bendiga.